Hoy tenemos otra gran historia para ti. Toe te desea unos momentos de experiencia maravillosos. Mi cuñada me hizo perder la primera Navidad de mi bebé. Así que expondré sus manipulaciones. Soy una mujer de 33 años casada con mi increíble esposo, que tiene 32. Tenemos una bebé de 6 meses que es la luz de nuestras vidas. Nuestra pequeña familia todavía se está adaptando a la vida con una recién nacida, pero incluso el caos se siente mágico. Siempre he sido una persona que valora mucho a la familia, especialmente durante las festividades. Tradiciones como decorar juntos el árbol de Navidad o ver a mis padres pelearse con las luces navideñas son los momentos que más atesoro. Este año se sentía aún más especial porque sería la primera temporada navideña de nuestra bebé. Desde que estoy con mi esposo, siempre hemos pasado la Navidad en casa de sus padres. Su familia valora mucho las tradiciones, y reunirse en su casa es una regla no escrita. Cada quien lleva un platillo, hay una montaña de regalos bajo el árbol, y su mamá prepara su emblemático pastel de nuez. Es ruidoso, desordenado y conmovedor en todos los sentidos correctos. Entra mi cuñada, de 27 años. Si tuviera que describirla con una palabra, sería drama. Es el tipo de persona que prospera siendo el centro de atención, sin importar el costo. Piensa en historias exageradas, cumplidos con doble sentido y una habilidad especial para torcer cualquier situación y convertirse en la víctima. Mi esposo y yo siempre hemos intentado mantener la paz, pero ella tiene una manera de hacer que todo gire en torno a ella. Este año decidió soltar una bomba, de la nada, anunció que sería la anfitriona de la Navidad en su casa. Fue una sorpresa inmediata. Nadie lo había discutido, y su casa nunca había sido parte de la tradición navideña. Naturalmente, mis suegros se quedaron desconcertados, pero rápidamente se apresuraron a apoyarla. Ella dijo que era porque su pareja, que tiene un trabajo muy exigente, no podía viajar este año. Ya podía sentir la tensión acumulándose. Su casa está a 4 horas en coche, y con una bebé de 6 meses, eso no es tarea fácil. Cualquiera que haya viajado con un bebé sabe que es como lanzar los dados. Podrías tener un viaje tranquilo con siestas o soportar horas de llanto. Además, vive en una casa pequeña y desordenada que no es nada amigable para un bebé. Al principio, mi esposo y yo pensamos que podríamos declinar amablemente. Seguro que lo entendería, ¿verdad? Error. Empezó a hacer comentarios cargados de culpa en el chat familiar, insinuando que cualquiera que no asistiera no se preocupaba por la familia. Esto es muy importante para mí, escribió, y espero que todos hagan un esfuerzo por venir. No se trata de mí, se trata de estar juntos. Intentamos mantenernos neutrales, pero sus tácticas se intensificaron. Comenzó a cambiar el horario propuesto cada 2 días, haciendo imposible planificar. En un momento dado, mencionó casualmente que no iba a adaptar su cocina para la bebé, así que tendríamos que llevar todo lo necesario para alimentarla. Ya estaba temiendo el viaje. Mi esposo y yo acordamos hacer una visita breve para mantener la paz. Los comentarios pasivo-agresivos no se detuvieron. Cada día había algo nuevo. Hizo un gran escándalo sobre cuánto esfuerzo estaba poniendo en el menú, aunque nadie le había pedido ser la anfitriona. Lo estoy haciendo por todos, dijo, como si no hubiera tomado el control de la situación sin consultar a nadie. Luego empezó a comparar los hitos de nuestra bebé con los logros de su perro. No estoy bromeando, dijo que su perro aprendiendo a sentarse era comparable a nuestra hija dándose la vuelta por primera vez. 2 días antes de Navidad, soltó la última bomba, exigió que llegáramos antes de lo planeado, plenamente consciente de que eso arruinaría el horario de siestas de la bebé. Mi esposo, siempre el pacificador, intentó razonar con ella, pero no cedió. Su justificación: solo intento que todo sea perfecto para todos, y es estresante cuando la gente no coopera. En ese punto, ya había tenido suficiente. La enfrenté en el chat familiar, señalando que estaba haciendo las cosas innecesariamente difíciles. Su respuesta fue hacerse la víctima, afirmando que no entendía lo mucho que estaba trabajando. No tienes idea de la presión que tengo, dijo, ignorando convenientemente el hecho de que yo estaba lidiando con una bebé y un largo viaje en coche solo para acomodarla. Mis suegros, benditos sean, nos suplicaron que mantuviéramos la paz. Está haciendo su mejor esfuerzo, dijeron, como si eso justificara que arrasara con los planes de los demás. Contra mi mejor juicio, acepté ir. Mi esposo y yo razonamos que era solo un día y que podríamos irnos temprano si las cosas se volvían demasiado caóticas. Mirando atrás, debería haber confiado en mi instinto. Lo que se suponía que sería una celebración alegre rápidamente se convirtió en una pesadilla, todo gracias a la implacable necesidad de control de mi cuñada. Si hubiera sabido lo que vendría,
podría haberlo pensado 2 veces antes de aceptar su plan. Pero en ese momento, me dije a mí misma que valía la pena por la primera Navidad de mi hija. Lo que no sabía era que esa decisión establecería el escenario para una de las festividades más desastrosas que he experimentado. Actualización 1. Hola. La mañana comenzó antes de lo que debería. Cargamos el auto mientras la bebé lloriqueaba en su portabebé, ya cansada por el apuro de prepararnos. Mi esposo se encargó de empacar las cosas de último momento mientras yo intentaba calmarla. Pero para cuando nos pusimos en camino, sus llantos eran implacables. Las 4 horas de viaje se sintieron como una eternidad mientras lidiábamos con el tráfico, haciendo 2 paradas para intentar tranquilizarla. Para cuando llegamos al camino de entrada de la casa de mi cuñada, todos estábamos agotados. Su casa lucía igual a como la recordaba, pequeña y desordenada, pero ahora estaba decorada al máximo con luces navideñas mal combinadas. El camino de entrada estaba lleno de autos, y mientras buscábamos un lugar para estacionar, me di cuenta de que había invitado a más personas además de la familia. Dentro, era un caos. Personas que apenas reconocía deambulaban con bebidas en mano. Mi cuñada nos saludó con un rápido y distraído gesto de la mano antes de volver su atención a un grupo de sus amigos. Era evidente que éramos un pensamiento secundario. Mi esposo cargaba la bolsa de la bebé mientras yo sostenía a nuestra hija, buscando con la mirada un lugar para sentarnos. El nivel de ruido era abrumador, la música sonaba a todo volumen, las conversaciones se superponían y su perro ladraba cada pocos minutos. La bebé, ya irritada por el viaje, comenzó a llorar. Encontramos un rincón para acomodarnos, pero el perro de mi cuñada seguía corriendo hacia nosotros para olfatear a la bebé, lo que la hacía llorar aún más. Cuando le pedí a mi cuñada que encerrara al perro en otra habitación, ella se encogió de hombros. Se acostumbrará, dijo, sin siquiera mirarnos. A medida que avanzaba el día, las cosas fueron de mal en peor. La casa no solo era ruidosa, sino que estaba abarrotada y completamente inadecuada para un bebé. No había lugares seguros para ponerla ni espacios tranquilos para alimentarla. Mi esposo y yo nos turnábamos para caminar con ella, intentando mantenerla calmada, pero la sobreestimulación era demasiado. Lloraba sin parar, con su carita roja y llena de lágrimas. La cena, originalmente programada para las 5 de la tarde, se fue retrasando constantemente. Cada vez que preguntaba al respecto, mi cuñada me daba respuestas vagas. Pasaron horas y la rutina de la bebé se echó por la borda. Para cuando finalmente sirvieron la cena, ya era tan tarde que habíamos pasado su hora de dormir. Lo que lo hizo peor fue lo ajenos que parecían todos. Mis suegros estaban demasiado ocupados halagando las habilidades de anfitriona de mi cuñada como para notar nuestro malestar. Mi esposo intentó abogar por nosotros, sugiriendo que comiéramos rápido y nos fuéramos temprano, pero nadie le prestó atención. Durante toda la noche, mi cuñada mantuvo sus comentarios pasivo-agresivos. En un momento, comentó en voz alta frente a sus amigos que algunas personas no entendían el esfuerzo que implicaba ser anfitriona. Incluso bromeó sobre lo poco festivos que parecíamos, señalando que yo no había usado un suéter navideño. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, me sentí aliviada pensando que finalmente tendríamos un momento para sentarnos y disfrutar de algo. Pero mi cuñada anunció que lo había programado justo durante la siesta de la bebé, diciendo que era más fácil para todos de esa manera. No fue más fácil para nosotros. Terminamos quedándonos fuera de toda la actividad. Y luego estuvo el regalo que le dio a nuestra hija. Era un juguete para perro, un hueso chirriante barato, del tipo que comprarías en una tienda de $1. Mi esposo y yo intercambiamos una mirada, demasiado atónitos como para decir algo. Es para cuando sea más grande, dijo mi cuñada riéndose, como si fuera algún tipo de broma. Ese fue el punto de quiebre. Me refugié en el baño de invitados y lloré, sosteniendo a mi hija cerca. Su primera Navidad, la que había imaginado como mágica y llena de recuerdos, se sentía completamente arruinada. Mi esposo me encontró unos minutos después, sin decir mucho, ambos acordamos en silencio que era hora de irnos. Cuando le dijimos a mi cuñada que nos íbamos, inmediatamente convirtió la situación en un espectáculo. Levantó la voz acusándonos de ser desagradecidos y de arruinar su festividad. La habitación quedó en silencio mientras ella se quejaba de cuánto trabajo había puesto en el día, de cómo estábamos exagerando y de cómo por eso no le gustaba organizar eventos familiares. No discutimos. Mi esposo dijo calmadamente que necesitábamos llevar a nuestra bebé a casa, y nos fuimos. Mis suegros parecían divididos, pero nadie nos detuvo. La fría despedida dolió, pero no tanto como darnos cuenta de que habían elegido ignorar lo miserable que había sido el día para nosotros. Para cuando llegamos a casa, ya era pasada la medianoche.
La bebé finalmente estaba dormida, pero mi esposo y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Habíamos perdido todo, su primera mañana de Navidad, la oportunidad de empezar nuestras propias tradiciones. Esa noche, mientras repasaba los eventos en mi cabeza, una cosa quedó clara: esto no podía volver a suceder. La necesidad de control de mi cuñada había eclipsado lo que debería haber sido una festividad alegre. No sabía exactamente cómo manejaríamos su actitud en el futuro, pero sabía que este era el comienzo de algo más grande. No iba a permitir que volviera a arruinar otra festividad ni ningún otro momento para mi familia. Actualización 2. Hola chicos. Después de la desastrosa Navidad, el silencio por parte de mi cuñada fue ensordecedor y deliberado. No se comunicó, no verificó cómo estábamos, ni reconoció lo mal que habían salido las cosas. En cambio, recurrió a las redes sociales. A la mañana siguiente, sus publicaciones comenzaron a aparecer. Compartió mensajes emocionales y ambiguos sobre cómo las personas no aprecian el esfuerzo que haces y la familia puede ser la más hiriente. Añadió selfies con subtítulos como "sigo sonriendo a pesar de todo", acompañados de un emoji de cara triste. Al principio, lo ignoré, pero cuando familiares en común comenzaron a comentar cosas como "hiciste lo mejor que pudiste y no dejes que te derrumben", quedó claro que su narrativa estaba funcionando. Mi cuñada se estaba pintando como la víctima y, a juzgar por las respuestas, la gente le creía. Poco después, mi esposo y yo empezamos a recibir llamadas de sus padres. No nos culpaban directamente, pero el tono era inconfundible. Querían saber por qué no nos habíamos quedado un poco más y por qué dejamos que las cosas escalaran. Mi cuñada había torcido la historia tan bien que, para cuando llegó a mis suegros, parecía que nos habíamos marchado sin motivo alguno. El chat familiar no era mucho mejor. Aunque mi cuñada no publicaba directamente, claramente había influenciado a otros. Comentarios como "es difícil ser anfitrión", especialmente con invitados poco cooperativos, comenzaron a aparecer. Era evidente que estaba orquestando una campaña de desprestigio sin tener que decir mucho por sí misma. Mientras mi esposo intentaba razonar con sus padres, decidí que era hora de contraatacar. Su patrón de comportamiento había quedado sin control durante demasiado tiempo, y no iba a permitir que manipulara más la situación. Comencé a revisar los mensajes que había enviado en las semanas previas a la Navidad. Había muchos ejemplos de cambios constantes en los horarios, comentarios pasivo-agresivos y tácticas de manipulación emocional. Luego, guardé capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales. Cuando se las mostré a mi esposo, él dudó. No le entusiasmaba la idea de escalar la situación, pero incluso él admitió que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Decidimos tomar un enfoque medido. Redacté un mensaje para el chat familiar, detallando todo lo que había sucedido. Expuse todo: los constantes cambios de horario, su indiferencia hacia las necesidades de nuestra bebé y el regalo barato que se sintió más como un insulto que como un gesto considerado. Adjunté las capturas de pantalla, haciendo imposible que alguien negara los hechos. El chat quedó en silencio durante una hora. Luego, las respuestas comenzaron a llegar. Algunos familiares nos agradecieron por hablar, admitiendo que habían notado comportamientos similares de mi cuñada en el pasado. Otros parecían sorprendidos, dándose cuenta de que solo habían escuchado su versión de los hechos. Por supuesto, mi cuñada no estaba contenta. Estalló en el chat, acusándonos de arruinar su reputación y sacar las cosas de contexto. Afirmó que las capturas de pantalla eran malentendidos y que le estábamos atacando por celos. Su reacción fue tan dramática que incluso sus defensores habituales guardaron silencio. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando su pareja contactó a mi esposo en privado. Se disculpó por el comportamiento de mi cuñada, explicando que había estado bajo mucho estrés últimamente. No defendió sus acciones, pero admitió que había estado luchando para lidiar con sus cambios de humor y manipulaciones. Fue la primera vez que alguien cercano a ella reconocía el problema, y se sintió como una validación. Mientras tanto, mi esposo y yo decidimos cortar todo contacto con ella por el momento. Nos enfocamos en nuestra hija y limitamos nuestras interacciones con el resto de la familia. Mis suegros intentaron mediar, pero su negativa a tomar una postura firme solo empeoró las cosas. Querían que dejáramos pasar todo por el bien de la paz, pero ya estábamos cansados de sacrificar nuestro bienestar para tolerar sus abusos. Con el paso de las semanas, la situación de mi cuñada pareció desmoronarse aún más. Había gastado de más en la fiesta navideña, y cuando llegaron las facturas, empezó a pedir ayuda financiera a mis suegros. Esto no cayó bien entre algunos familiares que habían visto nuestras pruebas. Comenzaron a cuestionar por qué necesitaba ayuda si supuestamente había estado tan organizada como decía. Su frustración se volcó en más publicaciones en redes sociales,
donde culpaba vagamente a ciertas personas de volver a la familia en su contra. Pero cuanto más atacaba, más evidente se volvía para todos que sus manipulaciones estaban alcanzándola. Eventualmente, mi esposo y yo establecimos un límite firme: no asistiríamos a ningún evento familiar organizado por ella. Era innegociable. Mis suegros no estaban contentos, pero no tuvieron más remedio que aceptarlo. El golpe final llegó cuando su pareja, cansado de sus payasadas, le dio un ultimátum. Según lo que escuchamos por rumores, le dijo que debía asumir la responsabilidad de sus acciones o arriesgarse a perder su relación. Si realmente cambiaría era otra cuestión, pero estaba claro que su control sobre la dinámica familiar estaba debilitándose. Por primera vez en años, mi esposo y yo sentimos que teníamos el control de la situación. No más ceder a sus caprichos, no más tolerar su drama. Mientras dirigíamos nuestra atención nuevamente a nuestra pequeña familia, sabíamos una cosa con certeza: los días en los que permitíamos que dominara cada evento festivo y conversación habían terminado. Actualización 3. Hola. Después de cortar contacto con mi cuñada, las cosas comenzaron a cambiar lentamente dentro de la familia. Al principio, hubo tensión. Mis suegros seguían intentando actuar como mediadores, sugiriendo cenas familiares o reuniones en lugares neutrales, pero mi esposo y yo nos mantuvimos firmes. Dejamos claro que no participaríamos en ningún evento donde ella fuera la anfitriona o donde su comportamiento se ignorara por completo. En lugar de eso, comenzamos a construir relaciones más cercanas con el resto de la familia. Nos acercamos a primos, tíos y tías, personas a las que no habíamos visto mucho durante el drama. Los invitamos a reuniones informales y almuerzos. No eran eventos grandiosos, solo momentos sencillos donde podíamos conectar sin tensiones. Poco a poco, la gente empezó a vernos con otros ojos. Mientras tanto, la irresponsabilidad financiera de mi cuñada comenzó a alcanzarla. Se supo que había pedido dinero prestado a mis suegros para cubrir los costos de su desastrosa fiesta navideña. Lo que no esperaba era que mi suegra lo mencionara casualmente a otro pariente, quien luego dejó escapar el detalle al resto de la familia. No pasó mucho tiempo antes de que la gente dedujera que su gran gesto como anfitriona había sido financiado por otros. El golpe final llegó cuando alguien descubrió que ni siquiera había usado todo el dinero para la fiesta. Había derrochado en cosas innecesarias, incluyendo un bolso de diseñador que mostró en Instagram pocos días después de Navidad. Esta revelación se difundió rápidamente, y sus excusas solo empeoraron su situación. Con su credibilidad desmoronándose, decidí que era hora de tomar el control de la narrativa. Planeamos una pequeña celebración para el próximo hito de nuestra bebé, sus primeros pasos, e invitamos a los miembros de la familia que nos habían apoyado. Mi cuñada no estaba en la lista. No fue una exclusión hostil ni dramática, simplemente quedó claro que su comportamiento tenía consecuencias. El evento transcurrió sin problemas. Los familiares trajeron regalos considerados y pasaron tiempo dedicándose a nuestra hija. Mi esposo y yo nos aseguramos de ser anfitriones de manera acogedora y relajada, un contraste absoluto con el caos exagerado de mi cuñada. Las fotos del día se compartieron en el chat familiar y, por primera vez en mucho tiempo, sentimos que las cosas estaban cambiando a nuestro favor. Como era de esperarse, mi cuñada se enteró del evento y no estaba contenta. Intentó organizar su propia reunión poco después, enviando invitaciones elaboradas a todos. Pero cuando llegó el día, casi nadie apareció, aparte de su pareja y 1 o 2 amigos. Su casa estaba inquietantemente silenciosa. Esto pareció marcar el inicio de su desesperación. Comenzó a contactar a los miembros de la familia individualmente, intentando ganar simpatía, pero cuanto más hablaba, más gente empezaba a ver a través de sus manipulaciones. Su pareja, para su crédito, finalmente admitió a algunos parientes que ella había sido la causa principal del drama navideño. Esto solo profundizó su aislamiento, ya que incluso sus defensores más fieles empezaron a quedarse sin excusas para justificar su comportamiento. Eventualmente, mis suegros ya no pudieron ignorar la realidad. Mi suegra se acercó a nosotros durante una de nuestras visitas y, por primera vez, se disculpó. Admitió que habían sido demasiado rápidos para tomar el lado de mi cuñada y lamentaban no haberse puesto de nuestro lado durante la Navidad. No fue una solución instantánea, pero fue un paso en la dirección correcta. Por supuesto, mi cuñada no estaba lista para rendirse. Intentó un último esfuerzo desesperado para generar drama, publicando mensajes ambiguos sobre ser traicionada por la familia y cómo los celos arruinan las relaciones. Pero para entonces, la mayoría de la familia ya no le prestaba atención. Sus publicaciones recibían poca interacción, y sus intentos de provocar una respuesta eran ignorados. La vindicación final llegó en el primer cumpleaños de nuestra hija. Fue el evento más grande que habíamos organizado hasta entonces, con casi toda la familia presente.
Todos colaboraron, desde ayudar a colocar las decoraciones hasta traer comida. La atmósfera era ligera y divertida, y nuestra bebé disfrutó de todo el amor y la atención. Mi cuñada no fue invitada, y su ausencia lo decía todo. No hubo escenas dramáticas ni comentarios pasivo-agresivos, solo una celebración alegre rodeada de personas que realmente se preocupaban por nosotros. A medida que avanzó el año, la dinámica familiar mejoró notablemente. Sin el drama constante de mi cuñada, las reuniones se volvieron menos estresantes y más disfrutables. La gente comenzó a esperar los eventos con entusiasmo, en lugar de temer la inevitable tensión. Mientras tanto, mi cuñada pareció replegarse en sí misma. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y, cuando aparecía, era evidente que no estaba bien. Su relación con su pareja estaba en terreno inestable y había alienado a la mayoría de sus amigos. Mirando hacia atrás, sentí un gran alivio. Enfrentarla no había sido fácil, pero había sido necesario. Al negarnos a permitir que su comportamiento continuara, recuperamos nuestro lugar en la familia y nos aseguramos de que nuestra hija creciera en un entorno más saludable. Ahora, mientras comenzamos a planear nuestras propias tradiciones, no puedo evitar sentirme agradecida. Las festividades ya no son algo que temer, y la familia se siente más fuerte sin su influencia tóxica. Mi cuñada puede seguir resentida, pero su caída fue completamente su propia creación. Y, por primera vez, siento que finalmente somos libres para disfrutar de los momentos que realmente importan. Actualización 4. Hola. Con la llegada del verano, recibimos una invitación inesperada. Mi cuñada anunció que estaba organizando una barbacoa familiar en su casa e, inesperadamente, nos incluyó en la invitación. Esto llegó de la nada, considerando que no habíamos hablado desde el conflicto de Navidad. El mensaje era exageradamente amigable, con frases como empezar de nuevo y dejar el pasado atrás. Mi esposo y yo sentimos de inmediato que algo estaba mal. Esto no era típico de ella, prosperaba en el caos, no en la reconciliación. No éramos los únicos escépticos, otros parientes nos contactaron en privado para preguntar si planeábamos asistir. Cuando mis suegros se enteraron de nuestras dudas, insistieron en que era una oportunidad para reunir a la familia. Contra nuestro mejor juicio, y principalmente para evitar más drama, accedimos a ir. El día de la barbacoa estuvo caluroso y húmedo, y al llegar, quedó claro que mi cuñada había tirado la casa por la ventana. Había globos, una parrilla gigante encendida y una mesa llena de bocadillos y bebidas. Nos recibió en la puerta con una sonrisa exagerada y un tono dulzón que se sentía forzado. Hizo todo un espectáculo al dar la bienvenida a todos, ofreciendo bebidas y platos de comida. Era evidente que su energía estaba dirigida a cuidar las apariencias más que a conectar con alguien. En pocos minutos, el ambiente se tornó incómodo. Los intentos de mi cuñada por ser una anfitriona amable resultaban artificiales, y sus cumplidos exagerados solo aumentaban la tensión. A medida que las personas se acomodaban en pequeños grupos, ella se centró en mi esposo y en mí, lanzando comentarios pasivo-agresivos disfrazados de bromas. Habló de los hitos de nuestra bebé, comparándolos con cosas que su perro podía hacer, como si intentara menospreciar nuestra crianza. Sus provocaciones no terminaron ahí. Durante una conversación sobre planes de verano, mencionó casualmente cómo algunas personas guardan rencores durante demasiado tiempo, claramente dirigido hacia nosotros. Intentó reírse, pero la sala se quedó visiblemente más silenciosa. El punto de quiebre llegó cuando reunió a todos cerca de la parrilla para un brindis familiar. Comenzó hablando sobre unidad y avanzar, pero luego lo convirtió en un ataque público hacia nosotros. Se pintó a sí misma como la persona madura que intentaba reparar las relaciones, mientras otros se aferraban al pasado. Ese fue el límite. Mi esposo y yo habíamos guardado silencio el tiempo suficiente. Calmadamente, pero con firmeza, enumeré las razones de la ruptura actual, sus tácticas manipuladoras, la Navidad arruinada, las mentiras financieras y la campaña de desprestigio que siguió. Hablé directamente, sin alzar la voz, dejando claro que esto no se trataba de rencores, sino de establecer límites. Para mi sorpresa, otros miembros de la familia comenzaron a intervenir. Un primo mencionó cómo se había sentido manipulado para asistir a eventos anteriores. Una tía habló de cómo mi cuñada había pedido dinero prestado y nunca lo había devuelto. Uno por uno, las personas comenzaron a expresar sus frustraciones, y quedó claro que esto no solo se trataba de nosotros. El comportamiento de mi cuñada había afectado a todos, y ahora las grietas en su fachada estaban completamente expuestas. Cuando se dio cuenta de que había perdido el control, su expresión cambió. Intentó desviar la atención, diciendo que todos la estaban atacando, pero no funcionó. La energía en la sala había cambiado, y las personas ya no creían en su narrativa de víctima.
se retiró a su casa, cerrando la puerta de golpe. La barbacoa terminó poco después. Las personas se fueron en pequeños grupos, murmurando sobre lo incómodo que había sido todo. Mi esposo y yo nos quedamos lo justo para empacar las cosas de la bebé y luego nos marchamos en silencio. Unos días después, recibimos una llamada sorprendente de su pareja. Admitió que ella lo había estado culpando por sus problemas recientes, diciendo que no era lo suficientemente comprensivo. Sonaba exhausto, claramente al límite. Mencionó que había confrontado su comportamiento manipulador y le dio un ultimátum: o asumía la responsabilidad de sus acciones o arriesgaba su relación. Al mismo tiempo, mis suegros comenzaron a reevaluar su postura. Mi suegra dejó de defender a mi cuñada y, en cambio, comenzó a enfocarse en reparar su relación con nosotros. Incluso mi suegro se disculpó, reconociendo que habían sido demasiado indulgentes en el pasado. De repente, mi cuñada envió un mensaje de disculpa vago. Era breve y carecía de cualquier reconocimiento real de sus acciones. Elegimos no responder. Parecía un intento a medias de salvar las apariencias, más que un esfuerzo genuino por enmendar las cosas. Desde ese momento, mi esposo y yo trazamos una línea firme. No asistiríamos a ningún evento que ella organizara, no nos involucraríamos en su drama y no permitiríamos que sus actitudes afectaran a nuestra pequeña familia. A medida que el verano dio paso al otoño, la dinámica familiar comenzó a estabilizarse. Mi cuñada se volvió más silenciosa en las redes sociales, con publicaciones menos frecuentes y más moderadas. Su influencia en la familia continuó disminuyendo y, sin su constante interferencia, las reuniones se volvieron pacíficas y agradables nuevamente. Todavía no sabemos si alguna vez cambiará realmente, pero por ahora, nos enfocamos en la felicidad de nuestra familia. La barbacoa pudo haber sido su último gran intento de controlar la situación, pero solo sirvió para solidificar lo que ya sabíamos: su comportamiento ya no tiene poder sobre nosotros. Actualización 5. Hola a todos. Las grietas en la vida de mi cuñada finalmente se dieron. Unas semanas después de la barbacoa de verano, su pareja, quien había sido increíblemente paciente a pesar de todo, terminó la relación. Según lo que escuchamos a través de los canales familiares, él le dijo que no podía lidiar más con su comportamiento manipulador. Quería una pareja que pudiera asumir la responsabilidad de sus acciones, y claramente, esa no era ella. La ruptura la afectó profundamente y su vida rápidamente comenzó a desmoronarse. Empezó a tomar decisiones imprudentes, faltar al trabajo con frecuencia, publicar fotos extravagantes en redes sociales y quemar puentes con sus amigos más cercanos. Eventualmente, perdió su empleo, lo que solo alimentó su espiral descendente. Aquellos que intentaron ayudarla terminaron siendo blanco de su ira. Mis suegros, aún aferrándose a la esperanza de poder arreglar las cosas, intervinieron para ofrecerle apoyo. La ayudaron financieramente e intentaron tener conversaciones sinceras con ella sobre su comportamiento, pero cada intento terminaba en gritos y recriminaciones. Ella los acusaba de favorecerme a mí y a mi esposo, culpando de sus problemas a que la familia tomara nuestro lado. Llegó el Día de Acción de Gracias, y por primera vez en años, la festividad se sintió pacífica. Con mi cuñada fuera de escena, mi esposo y yo disfrutamos de una cena relajada con mis suegros. La mesa estaba llena de risas, historias y ese tipo de calidez que había estado ausente durante su reinado de drama. Incluso mis suegros parecían más ligeros, aliviados de poder celebrar sin andar con pies de plomo. Mi cuñada estuvo notablemente ausente. Afirmó que no se sentía bien, pero todos sabían que estaba evitando a la familia. Su ausencia ni siquiera fue tema de conversación, parecía un acuerdo colectivo no permitir que ella opacara el día. A medida que se acercaba la Navidad, mi esposo y yo decidimos ser los anfitriones. Era la primera vez que asumíamos un papel tan importante, pero estábamos decididos a hacer que fuera especial para nuestra hija, que ahora caminaba y balbuceaba sin parar. Decoramos la casa, planeamos un menú sencillo pero delicioso e invitamos a toda la familia. Todos aceptaron, excepto mi cuñada. El día fue todo lo que había esperado. Nuestra hija gritó de alegría mientras abría sus regalos, rodeada de abuelos, tías y tíos cariñosos. La casa estaba llena de esa alegría que te hace olvidar todo el estrés de la planificación. En un momento, mi suegra me apartó y se disculpó, esta vez de manera genuina, por haber permitido el comportamiento de mi cuñada en el pasado. Admitió que habían sido demasiado rápidos en excusar sus acciones y que, sin querer, habían contribuido a la turbulencia familiar. Fue como un cierre, un reconocimiento largamente esperado de todo lo que habíamos soportado. Por supuesto, mi cuñada no pudo dejar pasar la festividad sin hacerse notar. Publicó una actualización críptica en redes sociales sobre ser abandonada por una familia falsa. Por primera vez,
nadie de la familia comentó ni le dio me gusta a su publicación. El silencio fue ensordecedor y decía mucho sobre cuánto habían cambiado las cosas. Unos días después de Navidad, envió un regalo para nuestra hija a través de mis suegros. Era un pequeño peluche con una tarjeta que decía, espero que le guste. No había disculpas ni intento de reconciliación, solo un gesto que parecía más una obligación que algo genuino. Mi esposo y yo decidimos no responder. Si alguna vez quería reparar la relación, necesitaría mucho más que un esfuerzo simbólico. En los meses siguientes, la dinámica familiar continuó mejorando. Sin la influencia de mi cuñada, las reuniones se volvieron disfrutables de nuevo. Las personas llegaban con ganas de conectar, no preparadas para enfrentar drama. Mi esposo y yo nos sentimos más cercanos a sus parientes que nunca, y hasta mis suegros parecían tener un nuevo aprecio por la paz. Mientras tanto, mi cuñada se desvaneció más en el fondo. Sus publicaciones en redes sociales se volvieron esporádicas y carecían del estilo de antes. Cuando aparecía, era evidente que estaba aislada, luchando por reconstruir su vida pero sin reconocer su papel en todo lo sucedido. Al llegar el final del año, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Enfrentarla había sido difícil, pero valió la pena. La familia era más fuerte, nuestra hija estaba rodeada de amor y finalmente habíamos establecido límites saludables. También consolidamos nuestras propias tradiciones. Desde decorar galletas hasta ver películas navideñas en pijamas a juego, creamos recuerdos que sabía que nuestra hija atesoraría durante años. Mi cuñada puede seguir resentida, pero su caída fue completamente de su propia creación. Había empujado demasiado durante demasiado tiempo, y las consecuencias eran inevitables. Para nosotros, marcó el final de un capítulo tóxico y el comienzo de algo mejor, una vida centrada en la alegría, la conexión y las personas que realmente importan. Sin ella en el panorama, las festividades finalmente fueron lo que deberían ser, un momento para celebrar, no para soportar. Y por eso, no podría estar más agradecida. Ahora pasemos a la siguiente historia. Historia 2. Mi familia votó para excluirme de las vacaciones, así que alquilé su casa mientras ellos estaban fuera. Hola a todos. Soy Emma, una mujer de 28 años, soltera y, según mi familia, la oveja negra, supongo. Siempre he sido la extraña del grupo. Mis hermanos están casados y tienen hijos, mientras que yo me he centrado en mi carrera y en construir una vida de la que estoy orgullosa. Eso no significa que no ame a mi familia. Durante años, hemos tenido la tradición de alquilar una gran y lujosa casa en la playa cada verano. Siempre ha sido lo más destacado del año, lleno de risas, fogatas y demasiada comida. Es una de las pocas cosas que realmente nos unían, a pesar de nuestras diferencias. Sin embargo, este año las cosas se pusieron raras. Hace un par de meses, el chat grupal de la familia se llenó de mensajes sobre la planificación de las vacaciones. Mi madre dejó un mensaje sobre probar algo nuevo este año, un sistema de votación para decidir quién participaría en el viaje. Al principio pensé que era una broma. Quiero decir, ¿quién vota en unas vacaciones familiares? Pero no, era en serio. La idea era que todos votaríamos de forma anónima por quien creíamos que aportaba más valor al viaje. Mi madre lo presentó como una forma de hacer que las vacaciones fueran más justas, lo que sea que eso significara. No me encantó la idea, pero pensé que era solo una de esas cosas excéntricas de la familia. Siempre hemos tenido algo de tensión, yo siendo la rara y todo eso. Pero no me preocupé demasiado. Siempre he contribuido, ayudo con los costos del alquiler, limpio y hago mi parte. Además, soy familia. Supuse que eso contaba para algo. Las cosas empezaron a sentirse raras casi de inmediato. El chat grupal, que siempre había estado lleno de planes y bromas de todos, se volvió extrañamente silencioso. Los detalles sobre el viaje, como quién estaba reservando la casa o qué semana iríamos, empezaron a llegar en mensajes privados en lugar del chat grupal. Al principio pensé que solo estaba siendo paranoica, pero luego escuché a mi madre en una llamada mencionando casualmente los resultados de la votación y riéndose. Esa fue la primera vez que realmente lo entendí, esto no era solo una diversión inofensiva, era algo serio. Unas 2 semanas antes del viaje, recibí un mensaje de mi hermana mayor. Ni siquiera fue una llamada, solo un mensaje que decía, oye, ya tenemos los resultados de la votación y no vas a venir este año. Lo siento. Eso fue todo. Sin explicación, sin oportunidad de discutirlo. Cuando finalmente logré hablar con ella por teléfono, la razón que me dio era casi ridícula. Al parecer, no contribuí lo suficiente en el viaje del año pasado, no tengo hijos, no tengo pareja y no ayudé mucho con la cocina. Aunque eso fue porque estaba limpiando después de todos los demás.
Decidieron que no era una adición suficientemente valiosa para el grupo, y eso fue todo. Mis padres lo respaldaron, llamándolo democrático y actuando como si no fuera un gran problema. Estaba furiosa. Nunca he pedido un trato especial. Siempre he pagado mi parte y hecho lo que he podido, pero aparentemente eso no cuenta mucho en un sistema diseñado para favorecer a mis hermanos. Cuando intenté hablar con mis padres al respecto, me desestimaron diciendo que la decisión era final y que necesitaba respetar la votación familiar. Estaba dolida, pero más que eso, estaba enojada. Y fue entonces cuando noté algo interesante. Mientras me lamentaba en casa, navegando por listados de Airbnb porque aparentemente ahora tenía una semana libre, me encontré con una casa muy familiar, la casa de mis padres. La habían listado en Airbnb para ayudar a cubrir los costos de las vacaciones. Eso no me sorprendió, ya lo habían hecho antes. Pero lo que llamó mi atención fue el calendario. Se habían olvidado de bloquear la semana del viaje. La casa seguía disponible para reservar. Se me ocurrió una idea como un rayo. Podía quedarme sintiéndome mal por mí misma o podía hacer algo al respecto. Usando un nombre falso y una tarjeta prepaga, reservé la casa para las mismas fechas en que estarían fuera. Las políticas de Airbnb significaban que cancelaciones de último minuto los dejarían buscando desesperadamente otro inquilino, pero ese no era mi problema. Tenía todo el derecho de reservar una casa que estaba disponible. Por supuesto, no le dije a nadie lo que estaba haciendo. En su lugar, dejé un mensaje breve y críptico en el chat grupal de la familia: diviértanse en el viaje. Yo encontraré cómo mantenerme ocupada. Tan pronto como la reservación fue confirmada, comencé a hacer planes. No iba a destrozar la casa ni hacer algo imprudente. No soy ese tipo de persona. Pero si me iban a excluir de las vacaciones, pensé que al menos podría disfrutar mi tiempo libre. Después de todo, era su casa y dejaron claro que no me necesitaban cerca. No se trataba solo de vengarme, se trataba de mostrarles que no iba a quedarme en silencio y aceptar ser dejada de lado. Si no me valoraban como parte de la familia, bien, encontraría mi propia manera de pasar un buen rato. Y así fue como terminé planeando un tipo de vacaciones muy diferentes, unas que lo cambiarían todo. Actualización 1. Hola chicos. La mañana del check-in en el Airbnb se sentía surrealista. Llegué a la casa de mis padres, llaves en mano, técnicamente una huésped de pago en el lugar donde crecí. La ironía no se me escapó. El anuncio tenía instrucciones para una caja de llaves junto a la puerta principal. La seguí al pie de la letra y entré, como si estuviera entrando en el mundo de otra persona. Todo estaba tal como lo recordaba: el sofá floral de mi madre, las fotos enmarcadas de las bodas de mis hermanos, el leve aroma a lavanda del difusor que mi madre insistía en usar todo el año. Dejé mis maletas y di un recorrido rápido por la casa. Tomé fotos de cada habitación, cada rincón, cada superficie. Sabía cómo operaba esta familia. Si algo estaba fuera de lugar cuando regresaran, de alguna manera sería mi culpa. La documentación no era solo una precaución, era una necesidad. Satisfecha de haber cubierto mis bases, me instalé. Mi primera llamada fue a un par de amigos cercanos. Traigan una bolsa para una noche, les dije, vamos a tener una estancia divertida. Dejé claro que no sería una fiesta salvaje, respetar el espacio, dejarlo limpio, solo disfrutar del lujo que mi familia parecía pensar que no merecía. Por la noche, mis amigos llegaron con bolsas de bocadillos, bebidas y ojos abiertos de asombro por la situación que había logrado. La cocina se convirtió en nuestra primera misión. Rara vez cocino en casa. La pequeña cocina de mi apartamento no es precisamente inspiradora. Pero esto era diferente. La casa de mis padres tenía una cocina completamente equipada, con electrodomésticos de alta gama. Preparamos un festín: filetes a la parrilla, verduras asadas y un pastel de lava de chocolate de postre. Fue el tipo de comida que se siente como una pequeña rebelión. Más tarde, mientras limpiaba, deambulé hasta la sala de estar y noté una pila de álbumes de fotos en la estantería. La curiosidad pudo más que yo. Mientras pasaba las páginas, vi instantáneas de vacaciones familiares de años pasados, mis hermanos y sus hijos construyendo castillos de arena, mi madre leyendo en el porche, mi padre asando hamburguesas. Yo aparecía en algunas fotos, claro, pero no tantas como esperaba. El álbum parecía centrarse en todos los demás, destacando sus hitos, sus recuerdos. Era como si yo fuera un personaje secundario en la historia de mi propia familia. Entonces, aparecieron los recibos. Dentro de uno de los álbumes, encontré un montón de papeles doblados. Eran recibos de regalos lujosos que mis padres habían dado a mis hermanos, electrónicos de alta gama, vacaciones, incluso un pago inicial para un coche.
No pude evitar notar la ausencia evidente de algo con mi nombre. No me sorprendió, pero aún así dolió. Dejé los recibos a un lado y me uní a mis amigos, bromeando sobre cómo estaba viviendo mi mejor vida en la casa que intentaron financiar echándome. A la mañana siguiente, una vecina se acercó. Estaba entregando un paquete que habían dejado en su casa por error. Cuando me vio en la puerta, levantó las cejas. «Oh, pensé que la familia estaba de vacaciones», dijo. Le expliqué que estaba alquilando la casa por la semana, lo que la llevó a reír y sacudir la cabeza. «Siempre pensé que eso de las votaciones era ridículo», murmuró antes de entregarme la caja y marcharse. Ese comentario se quedó conmigo. ¿Así que los vecinos sabían sobre el sistema de votación? ¿Cuánto más sabían? La estancia iba perfectamente hasta que uno de mis amigos publicó una historia en Instagram. Era un clip inocente de nosotros riendo en la cocina, pero el fondo lo delató. Mi hermana, que aparentemente revisa las redes sociales como si fuera su trabajo, vio la publicación en menos de una hora. Llamó inmediatamente, su voz era aguda, acusándome de arruinar el ambiente de las vacaciones por ser mezquina. Calmadamente le señalé que no había hecho nada malo. La casa estaba listada, la alquilé. Fin de la historia. Mis padres no tardaron mucho en seguirla. Llamaron más tarde esa tarde, exigiendo saber por qué estaba en su casa. Les recordé que era un alquiler de Airbnb y que, según Airbnb, yo era una huésped. No estaba rompiendo ninguna regla. Intentaron hacerme sentir culpable para que me fuera, pero me mantuve firme. El colmo llegó cuando mi hermano me envió un mensaje, llamándome infantil y diciendo que estaba haciendo las cosas más difíciles para todos. No pude resistirme a responder, al menos no voté para sacarte de la familia. No respondió después de eso. Mis amigos fueron mi roca durante todo esto. Me recordaban constantemente que lo que había hecho no solo estaba justificado, era brillante. No se trataba de ser mezquina, se trataba de mostrarle a mi familia que sus acciones tenían consecuencias. Para cuando la semana estaba a la mitad, empecé a notar algo extraño. Siempre había sabido que las finanzas de mi familia eran un poco raras, pero estar en la casa me dio un asiento en primera fila a algunas de las inconsistencias. Había pistas por todas partes, facturas antiguas, notas garabateadas en calendarios, extractos bancarios dejados en un cajón. Era como si piezas de un rompecabezas estuvieran esparcidas, esperando ser ensambladas. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no se trataba solo de las vacaciones. Había algo más profundo ocurriendo aquí. Y, por primera vez en años, sentí que estaba en una posición para finalmente descubrirlo. Actualización 2. Hola. Me fui de la casa de mis padres el día antes de que estuvieran programados para regresar. Me aseguré de que todo estuviera impecable, aspiré los pisos, limpié las superficies y hasta vacié el refrigerador. Había tomado fotos de cada habitación antes de irme, por si acaso. Si iban a acusarme de algo, estaría preparada. Incluso dejé una nota educada en el mostrador: gracias por la estadía, espero que la casa les haya tratado bien. El silencio comenzó en el momento en que llegaron a casa. El chat grupal, que usualmente estaba lleno de actualizaciones sobre las vidas de todos, estaba muerto. Nadie me envió mensajes y yo tampoco los busqué. Un par de días después, supe por un amigo en común que mis padres estaban furiosos, pero no sabían cómo confrontarme sin admitir que habían puesto su casa en Airbnb. No pasó mucho tiempo antes de que las repercusiones se extendieran. Mis hermanos, aparentemente siguiendo el ejemplo de mis padres, empezaron a contarle a la familia extendida que había hecho esto para fastidiarlos. Lo más gracioso era que yo no era la única que había sido excluida por este ridículo sistema de votación. Una prima mía se acercó inesperadamente después de escuchar lo que había pasado. Había sido excluida de eventos familiares en el pasado de una manera similar, aunque en su caso no se trataba de vacaciones, sino de bodas y cenas navideñas. Al parecer, este sistema de votación no era nuevo, solo era la primera vez que se formalizaba. Me contó que siempre había sentido que era una forma sutil de ahorrar dinero. Menos personas significaban menos gastos, y parecía que mis padres estaban usando el sistema para manejar los costos sin decirlo abiertamente. Esa conversación me llevó a investigar más. Todavía tenía acceso a algunos registros financieros de cuando compartimos costos para vacaciones pasadas. Lo que encontré me dejó atónita. Mis padres me habían estado cobrando de más durante años, mientras que mis hermanos recibían descuentos familiares. Yo había estado pagando el precio completo o más, y ni siquiera me había dado cuenta. No podía dejarlo pasar. Escribí un correo electrónico a mis padres detallando cuidadosamente todo lo que había encontrado.
Expliqué lo doloroso que era darme cuenta de que me habían tratado de manera diferente y adjunté capturas de pantalla de las discrepancias. También mencioné los recibos que encontré de los regalos que habían dado a mis hermanos, pero no a mí. No estaba buscando una pelea, solo quería dejar claro que sabía la verdad. Su respuesta fue predecible. No negaron las inconsistencias financieras, pero presentaron toda la situación como un malentendido. Según ellos, el sistema de votación tenía la intención de fomentar la participación y no de excluirme. Esquivaron por completo la parte sobre los cargos adicionales y me pintaron como alguien demasiado sensible, insinuando que estaba exagerando. El correo electrónico provocó más drama del que esperaba. Un miembro de la familia extendida se enteró de la situación y se puso en contacto conmigo. Había oído hablar del sistema de votación y estaba horrorizado. Compartió mi correo electrónico con algunos otros, y antes de darme cuenta, la historia se estaba difundiendo. No ayudó que los vecinos también comenzaran a chismorrear. Uno de ellos, el mismo que había mencionado que el sistema de votación era ridículo, le contó a otro vecino sobre mi reserva de Airbnb. De repente, las acciones de mis padres eran el tema de conversación del vecindario. Por un toque de ironía, dejé una reseña brillante en su anuncio de Airbnb. Elogié la limpieza, las camas cómodas y la cocina completamente equipada, pero terminé con una nota sarcástica: un lugar perfecto para unas vacaciones familiares, si tienes la suerte de ser incluido. A través de amigos en común, me enteré de que mis hermanos tampoco estaban pasando un buen momento. Habían comenzado a discutir sobre quién debería cubrir más de los costos de las vacaciones. Aparentemente, sin mí pagando de más, se estaban dando cuenta de lo caras que realmente eran estas vacaciones. Era extrañamente satisfactorio saber que mi ausencia estaba causando el tipo de tensión que habían intentado evitar al excluirme. El desarrollo más sorprendente vino de mi hermana menor. Se acercó a mí en privado y admitió que había votado en mi contra, no porque quisiera, sino porque no quería causar conflictos con el resto de la familia. Me pidió disculpas, lo cual fue más de lo que esperaba de cualquiera, y dijo que lamentaba toda la situación. Las repercusiones no terminaron ahí. La familia extendida comenzó a hablar más abiertamente sobre cómo mis padres me trataban de manera diferente. La gente empezó a notar cosas que antes no habían cuestionado, patrones de favoritismo que habían pasado desapercibidos durante años. Incluso mi prima, que se había sentido excluida de otros eventos, comenzó a alzar la voz. Cuantas más personas compartían sus experiencias, más claro se hacía que esto no era un incidente aislado. Al final de todo, la dinámica familiar cambió irreversiblemente. Mis padres estaban avergonzados, pero se negaban a asumir la responsabilidad. Mis hermanos estaban demasiado ocupados discutiendo entre ellos como para abordar los problemas más grandes. Y yo me di cuenta de que no necesitaba su validación. Durante años, me esforcé al máximo para ser incluida, para demostrar mi valía. Pero ahora veía su comportamiento por lo que era, injusto y egoísta. Ya no iba a dejar que su trato hacia mí definiera mi valor. Si querían seguir jugando a los favoritismos, eso era cosa de ellos. Yo tenía a mis amigos, mi carrera y un creciente sentido de independencia. Esto ya no se trataba de las vacaciones. Se trataba de reclamar mi lugar en la historia, no como la oveja negra, sino como alguien que no sería empujada a un lado. Actualización 3. Hola. Una semana después de enviar ese correo electrónico, todo estaba inquietantemente silencioso. Nadie respondió. El chat grupal de la familia, que había estado lleno de comentarios pasivo-agresivos solo unos días antes, de repente quedó en silencio. Se sentía intencional, como si todos me estuvieran evitando. Unos días después, mi prima, la misma que se había puesto en contacto antes, me llamó para ponerme al tanto de lo que estaba sucediendo entre bastidores. Al parecer, mis padres estaban avergonzados. Pensaban que mis acciones, especialmente el haber alquilado su casa y enviado ese correo electrónico, eran infantiles, pero en lugar de enfrentarlo, estaban fingiendo que no era gran cosa. Mi prima me contó que mis hermanos estaban aún más divididos. Mi hermano mayor había comenzado a publicar mensajes crípticos en las redes sociales, cosas como: algunas personas prosperan con el drama y la familia debería significar perdón, no mezquindad. No hacía falta ser detective para darse cuenta de a quién iban dirigidos esos mensajes. Entonces llegó la verdadera bomba, cortesía de mi prima. Resulta que el sistema de votación para las vacaciones no era solo para ahorrar dinero, como habíamos asumido. Ella había escuchado a mis padres hablar sobre ello en una reunión familiar meses atrás. Resulta que pensaban que era una buena manera de evitar dinámicas complicadas. En otras palabras, querían que hubiera menos personas alrededor que pudieran revolver las aguas.
Aparentemente, yo encajaba en esa categoría porque no estaba casada, no tenía hijos y no encajaba en su idea de una unidad familiar perfecta. No se trataba solo de dinero, se trataba de controlar la narrativa. Cuanto más hablábamos mi prima y yo, más nos dábamos cuenta de que este no era un comportamiento nuevo. Mientras crecíamos, siempre hubo pequeñas señales de favoritismo. Mis hermanos tenían mesadas más grandes, mejores regalos y más atención para hitos como graduaciones y cumpleaños. Mientras tanto, siempre se esperaba que yo entendiera cuando las cosas eran diferentes para mí. No era lo suficientemente evidente como para señalarlo en ese momento, pero mirándolo ahora, era obvio. Después de casi una semana de silencio, mis padres de repente decidieron que querían una reunión familiar. La enmarcaron como una forma de aclarar las cosas, pero los términos eran muy reveladores. La reunión sería en su casa, en su horario, y no mencionaron nada sobre una disculpa o un reconocimiento de los problemas que había señalado. Se sentía más como una emboscada que como un intento real de arreglar las cosas. Esta vez me mantuve firme. Les dije que no asistiría a menos que estuvieran dispuestos a abordar abiertamente el favoritismo y las discrepancias financieras. No iba a entrar en una situación donde me emboscaran o intentaran hacerme creer que yo era el problema. Mi negativa no fue bien recibida. Mis hermanos mayores redoblaron su narrativa de que estaba exagerando. Pero algo interesante sucedió también. Mi hermana menor, la que ya se había disculpado en privado, empezó a hablar. Me dijo que entendía mi perspectiva y admitió que también había notado el favoritismo. Tener su apoyo significó más de lo que imaginé, especialmente porque atrajo más atención a la dinámica familiar. Entonces llegó otra bomba financiera. Mientras revisaba algunos archivos antiguos, encontré una carpeta con aún más recibos. Estos no eran solo para los regalos costosos que habían recibido mis hermanos, sino para las vacaciones pasadas que habíamos tomado como familia. Los números eran claros. Había estado pagando significativamente más que mis hermanos durante años. Mi parte de los costos estaba inflada, mientras que la de ellos se reducía convenientemente. Tomé capturas de pantalla de todo y envié otro correo electrónico a toda la familia. Este fue menos emocional y más basado en hechos. Expliqué los números y pedí una explicación. La respuesta fue tan vaga como predecible. Mis padres no negaron los números, pero afirmaron que todos contribuyen a su manera y que el sistema siempre había sido justo. Evitaron abordar las discrepancias específicas e intentaron enmarcar la situación como un malentendido. Uno de mis hermanos incluso admitió que sabía sobre las contribuciones desiguales, pero asumió que no me importaba porque nunca lo mencioné. Las cosas escalaron cuando mi prima decidió convocar su propia reunión familiar. Esta no era solo para nuestra familia inmediata, sino para algunos parientes extendidos que habían estado chismeando sobre la situación. Ella expuso todo, cómo funcionaba el sistema de votación, las inconsistencias financieras y el claro favoritismo. Fue como destapar una olla a presión. Las repercusiones fueron inmediatas. Algunos miembros de la familia se pusieron de mi lado, diciendo que habían notado el favoritismo, pero nunca habían sentido que era su lugar decir algo. Otros intentaron justificar el comportamiento de mis padres, afirmando que era normal que los padres priorizaran a ciertos hijos según sus necesidades. La división era palpable, y se sentía como si fuera la primera vez que alguien reconocía abiertamente las reglas no dichas que habían regido a nuestra familia durante años. Al final de la semana, la dinámica familiar estaba hecha pedazos. Mis padres evitaban la confrontación directa, mis hermanos peleaban entre ellos, y los miembros de la familia extendida tomaban partido. Por primera vez, no me sentía como la oveja negra. Me sentía como la persona que finalmente señaló el sistema roto. Esto ya no se trataba solo de las vacaciones. Se trataba de años de desigualdad que finalmente salían a la luz. Y aunque las repercusiones fueron caóticas, no pude evitar sentir que esto era algo que hacía mucho tiempo debía suceder. Actualización 4. Hola. El silencio por parte de mi familia continuó, pero la frustración de ser ignorada finalmente me llevó a tomar un camino diferente. Compartí mi historia de forma anónima en una plataforma comunitaria donde las personas discutían dramas familiares, tratos injustos y relaciones complicadas. Expuse los hechos, el sistema de votación, las discrepancias financieras y los años de favoritismo. La respuesta fue abrumadora. Cientos de comentarios llegaron, la mayoría de ellos apoyándome y validando mi decisión de defenderme. Algunas personas incluso compartieron experiencias similares con sus propias familias, lo que me hizo darme cuenta de cuán comunes son estas dinámicas. La noticia de mi publicación se extendió más rápido de lo que esperaba. Unos días después, mi prima me dijo que mis padres estaban entrando en pánico. De alguna manera, la historia había llegado a ellos,
aunque no sabían que fui yo quien la compartió. Su principal preocupación era su reputación en la comunidad. Mis padres siempre habían sido del tipo de personas que se preocupan profundamente por las apariencias, por lo que la idea de que la gente pudiera verlos como injustos o excluyentes claramente les estaba afectando. Al mismo tiempo, una amiga de la familia se puso en contacto conmigo. Me contó que había notado el favoritismo durante años, pero nunca había sentido que era su lugar decir algo. Compartió algunas historias sobre ocasiones en las que mis padres habían priorizado a mis hermanos sobre mí, cosas que ni siquiera me había dado cuenta en su momento. Fue extraño escuchar a alguien fuera de la familia validar lo que había estado sintiendo durante tanto tiempo. Luego, mi prima dejó caer otra bomba. Mientras hablaba con uno de mis hermanos mayores, se enteró de la existencia de un fondo de ahorro secreto que mis padres habían establecido hace años. El fondo estaba destinado a ayudar a pagar la matrícula universitaria de sus nietos, pero solo incluía a los hijos de mis hermanos. Cualquier futuro hijo mío estaba excluido. Cuando le pregunté a mi prima cómo estaba segura, me dijo que uno de mis hermanos lo mencionó casualmente, asumiendo que yo ya lo sabía. Cuando mis padres finalmente se dieron cuenta de que yo sabía sobre el fondo, intentaron justificarlo como un regalo para los nietos y afirmaron que no estaba destinado a excluirme. Pero los números no mentían. El fondo estaba estructurado para beneficiar únicamente a los hijos de mis hermanos y no había mención de que se ajustara si yo tenía hijos en el futuro. Eso no era solo favoritismo, era discriminación financiera. En este punto, mis hermanos comenzaron a enfrentarse entre ellos. Uno de mis hermanos mayores acusó a otro de revolver las cosas al dejar que me enterara del fondo. La discusión escaló cuando otro hermano dijo que, si alguien me hubiera defendido antes, nada de esto habría sucedido. Era un desastre, y yo ni siquiera estaba involucrada en esas conversaciones. Mientras tanto, mis padres intensificaron sus intentos de manipularme emocionalmente. Afirmaron que el fondo no era algo personal y que yo estaba haciendo un gran drama por nada. Pero no me lo creí. Decidí consultar a un abogado. Quería asegurarme de que, si el fondo técnicamente incluía a todos los nietos, mis futuros hijos no pudieran ser excluidos simplemente por las preferencias de mis padres. Después de revisar los detalles, el abogado confirmó que había un caso si intentaban excluirme de manera injusta. Con ese conocimiento, envié a mis padres una carta formal. No era una amenaza, sino una explicación clara de mis expectativas. Si querían mantener el fondo exclusivo, tendrían que justificarlo legalmente. Dejé claro que no iba a retroceder. Esta carta causó aún más divisiones en la familia. Mi hermana menor, quien ya se había disculpado conmigo en privado, enfrentó a mis padres abiertamente por primera vez. Los acusó de crear este desastre al jugar a los favoritismos durante años y exigió que abordaran la situación con honestidad. Su apoyo significó mucho, pero también profundizó las fracturas en la familia. El grupo que antes era tan unido ahora estaba fragmentado, y mis padres claramente luchaban por mantener el control. Los chismes en el vecindario no ayudaron. Un vecino mencionó casualmente que mis padres habían estado presumiendo del sistema de votación antes de las vacaciones. Lo llamaron una gran manera de manejar las dinámicas de vacaciones, pero ahora que la gente sabía cómo había resultado, el tono había cambiado. Para añadir a sus problemas, decidí actualizar mi reseña en su anuncio de Airbnb. Esta vez dejé una reseña más formal. No los nombré, pero insinué los problemas con los anfitriones, mencionando una falta de equidad en los tratos. En cuestión de días, noté que su anuncio tenía menos reservas, y mi prima confirmó que algunos posibles inquilinos habían cancelado. Sintiendo que estaban perdiendo el control, mis padres finalmente me contactaron para pedir una reunión y hablar las cosas. Pero no iba a entrar en otra emboscada. Insistí en reunirnos en un lugar neutral con un testigo presente. A regañadientes, aceptaron. En la reunión, ofrecieron devolver parte del dinero que, sin saberlo, había estado subsidiando. Pero eso venía con condiciones. Tendría que dejar de compartir cualquier cosa públicamente y abandonar el tema del fondo. Me negué. Les dije que la reconciliación solo funcionaría si venía con responsabilidad, no con condiciones. Después de la reunión, decidí cambiar mi enfoque. En lugar de esperar que mi familia cambiara, comencé a planificar mis propias vacaciones con amigos y miembros de la familia extendida que se habían acercado para mostrar su solidaridad. Me di cuenta de que ya no necesitaba su validación. Podía crear mis propias tradiciones con personas que realmente me valoraran. Actualización final. Hola a todos. Después de nuestra tensa reunión, pensé que mis padres se tomarían un tiempo para reflexionar sobre todo. En su lugar, redoblaron su postura. Unos días después, enviaron un correo electrónico a toda la familia,
presentándose como víctimas de mi supuesta vindictividad. Pintaron una imagen de ellos mismos como padres amorosos que solo habían intentado crear armonía y me culparon a mí por destruir la familia. Fue una clase magistral de manipulación emocional, pero esta vez no funcionó. Su correo electrónico fracasó casi de inmediato. Varios miembros de la familia extendida, que habían estado observando en silencio, comenzaron a hablar. Algunos me enviaron mensajes privados expresando su apoyo y reconociendo que habían visto el favoritismo durante años, pero se habían sentido demasiado incómodos para decir algo. Un tío respondió directamente al hilo del correo electrónico, señalando el comportamiento de mis padres y expresando su decepción por la forma en que habían manejado toda la situación. No fue el único. Mientras tanto, el sistema de votación, el catalizador de todo este lío, finalmente quedó bajo escrutinio. Otro primo reveló que la idea de las votaciones había sido sugerida años atrás como una broma durante una cena navideña. Nunca se había tomado en serio, pero mis padres la adoptaron como una forma conveniente de excluirme sin confrontación. La absurda realidad de todo esto dejó a mis hermanos discutiendo entre ellos. Uno acusó a otro de haber sugerido la idea en serio, y las culpas rápidamente se salieron de control. Mientras mis padres intentaban mantener su narrativa, fueron sorprendidos por una intervención inesperada. Un amigo cercano de la familia, alguien a quien admiraban y con quien solían buscar consejo, los enfrentó en privado. Les instó a abordar la situación con honestidad antes de perderme por completo. Mi prima me contó sobre esta confrontación más tarde, y aunque no esperaba que cambiara mucho, fue reconfortante saber que alguien más había intervenido en mi favor. No mucho después, recibí una carta anónima en el correo. Era una disculpa por la votación de las vacaciones, reconociendo vagamente que había sido injusta y mal manejada. Aunque no estaba explícitamente dicho, el tono de la carta sugería que podría haber venido de mi padre. Sin embargo, nunca dio seguimiento ni admitió haberle escrito, así que no le di muchas vueltas. Al mismo tiempo, decidí dar un último paso legal. Después de consultar con mi abogado, presenté una queja formal para garantizar que el fondo fiduciario familiar cumpliera con las pautas legales que especificaban que debía incluir a todos los nietos. Este movimiento generó ondas entre mis hermanos, quienes de repente se dieron cuenta de que los beneficios para sus propios hijos podrían estar en riesgo si mis padres no cumplían. Creó aún más tensiones, pero sabía que era lo correcto. La presión parecía estar afectando a mis padres. Silenciosamente quitaron su anuncio de Airbnb, probablemente al darse cuenta de que sus acciones no solo me habían alienado a mí, sino también a algunos de sus vecinos y a la comunidad. Mi prima luego confirmó que los vecinos estaban chismeando sobre toda la situación, y mis padres claramente estaban incómodos con el escrutinio. En medio de todo este caos, mi vida fuera del drama familiar tomó un giro sorprendente. Recibí un ascenso importante en el trabajo, uno que me permitió enfocarme en mis metas personales y ganar más independencia financiera. Fue un rayo de luz en un momento tumultuoso, y me dio la claridad para priorizar lo que realmente importaba. Las repercusiones de las acciones de mis padres continuaron expandiéndose. Los miembros de la familia extendida comenzaron a cuestionar su comportamiento más abiertamente, y sus acciones excluyentes se convirtieron en un tema común de chismes. La cuidadosamente elaborada reputación de mis padres como la familia perfecta comenzó a agrietarse, y podía notar que estaban sintiendo la presión. Uno de los momentos más inesperados llegó cuando mi hermana menor, la única que se había disculpado, se acercó con una rama de olivo. Me invitó a una cena familiar en un lugar neutral para comenzar a reconstruir nuestra relación. Admitió que había sido cómplice de algunos de los favoritismos, pero quería hacer las cosas bien en el futuro. No era mucho, pero era un comienzo. Eventualmente, mis padres ofrecieron una disculpa a medias. Fue más un intento de apaciguar a la familia extendida que de abordar genuinamente el daño que habían causado. No admitieron completamente el alcance de sus errores, sino que lo presentaron como un malentendido. Les dejé claro que cualquier reconciliación futura necesitaría venir con responsabilidad genuina y un compromiso de tratarme como una igual, no como una ocurrencia tardía. Con ese capítulo cerrado, decidí enfocarme en crear nuevas tradiciones. Organicé un viaje con amigos solidarios y primos, personas que me habían apoyado durante todo el drama. Fue refrescante pasar tiempo con personas que me valoraban y respetaban por quien soy, no por lo que podía aportar financieramente o socialmente. Mirando hacia atrás, toda esta experiencia me enseñó más de lo que hubiera querido saber sobre las dinámicas familiares y el favoritismo. Pero también me mostró la importancia de defenderme y establecer límites. Dejé de buscar validación de personas que no ven mi valor. En su lugar, estoy construyendo una vida y una familia elegida que me traen alegría y plenitud. Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. ¿Qué harías si fueras el autor?
Gracias por unirte a Toe hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.